mañana es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana a las 8:08 y vamos de inmediato con el comentario de El Látigo de Seda. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía con este espacio en este lunes 25 de abril del año 2022, deseándoles a todos que puedan pues lograr todo lo que se propongan para este inicio de semana, para toda esta semana laboral. Y bueno, yo voy a hablar brevemente del tema de la huelga que fue convocada en el Cibao, que fue anunciada, como dije, y que ya estábamos hablando al inicio del programa, pero quiero dar algunos datos sobre este tema, porque en 1 año y 9 meses no es la primera vez que la administración del presidente Luis Abinader se ve en una situación como esta. Y yo recuerdo que cuando a los pocos meses de iniciado esta gestión, se estaban intentando hacer llamados a huelga y uno desde los diferentes espacios donde estaba, de nosotros como equipo, condenábamos siempre porque era algo extemporáneo, un gobierno que no tenía ni 6 meses, empezar a hacerle huelga, o sea, como que había que darle una oportunidad también en el contexto en que el presidente Abinader asumió la administración del Estado. Fue un contexto de pandemia y que todo pues lo entendíamos así en ese momento. El año pasado, para el mes de noviembre, en San Francisco se convocó un llamado a huelga, solo en San Francisco, y ellos estaban en ese momento reclamando el cumplimiento de algunas promesas que el presidente hizo cuando visitó la provincia. Eso fue en noviembre, y el presidente ya había ido hace 6 meses a San Francisco para prometer un sinnúmero de obras. En noviembre ellos empezaron a reclamar el cumplimiento de esas obras. En este año, en el 1 y 2 de marzo, recuerdo también, y lo traje aquí a esta cabina, la convocatoria a huelga también en San Francisco de Macorís. Y yo decía en ese momento que había muchos sectores en el gobierno que estaban minimizando el llamado a huelga, que decían, no, que esto en San Francisco, que eso siempre pasa así, que eso es el PLD, que eso es la fuerza del pueblo. Y yo decía en ese momento que eso se podía replicar en otras provincias del país. ¿Por qué? Porque el presidente, desde que llegó al poder, empezó a hacer un sinnúmero de visitas a todas las provincias, a hacer promesas de obras por miles y miles de millones de pesos. Y yo decía, bueno, esas son las visitas sorpresa al presidente Danilo Medina, las mismas le está haciendo el presidente Abinader, pero no eran sorpresas porque eran anunciadas, un consejo de gobierno y se convocaba a todo el mundo, y ahí el presidente aprovechaba el escenario para hacer promesa. Algo muy parecido a lo que hacía el presidente Danilo Medina, que era desde el inicio montando su reelección. Y yo lo comentaba aquí en el mes de marzo, porque en el mes de febrero, porque el 1 y 2 de marzo en San Francisco se convocó también un llamado a huelga. Ahora en abril, hace 20 días que se hizo esta convocatoria. O sea, no fue el viernes, no fue el jueves, no fue la semana pasada. Hace 20 días, a inicios de mes, las organizaciones de San Francisco y de las 14 provincias del Cibao estaban anunciando esta convocatoria. Y ellos reclaman el cumplimiento de las obras que el presidente prometió en su momento, porque yo lo decía al inicio del comentario. Desde que llegó al gobierno, ha estado haciendo un sinnúmero de visitas, provincia por provincia, prometiendo miles y millones de pesos, y ya vamos cerca de 2 años, 1 año y 9 meses, y la gente no ha visto el cumplimiento. ¿Qué dice el presidente? Y lo dijo el viernes en un hermano programa de radio. Él dice que tienen que tenerle paciencia, que le tocó gobernar en un contexto de pandemia y que una guerra, que él no puede bajar el precio de los combustibles. Todo eso lo entendemos, presidente. Pero usted tenía la oportunidad y el tiempo suficiente para apagar esa huelga que desde ayer ya empezaron los disturbios en el Cibao, las quemas de gomas, que hay que decir que es vandalismo, porque veía unos videos ahí de gente tirando basura a la calle y aprovechándose para hacer desorden. Eso no está bien y eso no se apoya. Pero si hace 20 días, cuando se convocó, cuando se empezó a hablar, ustedes se sientan con los organizadores, con los comunitarios, y empiezan a revisar las promesas que hicieron provincia por provincia, a pasar lista,
y empiezan a decirle cómo van los procesos, los avances. Quizás el escenario hoy fuera otro. Es verdad que no se le puede pedir a usted que en casi 2 años cumpla 60 años de promesas. No, es verdad, eso uno lo entiende. Pero si ya usted sabe que había un sinnúmero de promesas acumuladas, ¿para qué llevar más promesas a un pueblo que está cansado de promesas? Entonces, para tampoco cumplírselas, para que sigan acumulándose. Tiene que decirle a su equipo, a sus funcionarios, que bajen al pueblo, que se acerquen a la gente, porque eso es parte de la indignación colectiva de este país. Que los funcionarios están enquistados en el poder, que cuando estaban en campaña andaban por los barrios, en las provincias, con los compañeritos, y ahora no hay quien los vea. Que se cansaron de hacer promesas y ahora no bajan al pueblo. Entonces tienen un sinnúmero de obras que se les prometió y no se le están cumpliendo, pero no son obras de 60 años atrás, como usted dice, obras que se prometieron en esta gestión. Pero nada más en Santiago se ha prometido en lo que va de año 60.000 millones de pesos de inversión de obras y al presupuesto se le da menos de 2.000 millones. Entonces, ¿qué le dice a usted? Que son simples promesas que no se van a cumplir. Uno entiende la situación y el contexto mundial y que no todo lo pueden hacer ustedes. Pero, por ejemplo, con el tema de combustible, el presidente dice, no, que no podemos bajar los combustibles porque está la situación de Ucrania y Rusia. Presidente, pero hace más de un año usted le prometió a este país la revisión de la ley de hidrocarburos y eso ha quedado en nada. No es que bajen los combustibles de golpe y porrazo, no, pero que se vea por lo menos mínimamente la intención de que se está trabajando, de que esa reforma, esa ley de hidrocarburos va a beneficiar al pueblo y no todo lo contrario, porque lo que se ha visto es que viene peor que la que ya tenemos. Entonces es una pena que tengamos que llegar a este punto y que ya hay heridos a esta hora del día, que empezó, se supone que el paro empezaba a las 6 de la mañana, ya hay heridos, desde ayer ya una persona herida, y qué lamentable, simplemente porque no se acercaron a la gente, y más lamentable aún, porque ni siquiera van 2 años de gobierno y ya el desgaste, el cansancio de la gente se está evidenciando. Y préstenle atención, porque hoy fue esta zona del país, el Cibao, las 14 provincias del Cibao, pero eso se va a seguir replicando porque se está levantando en la gente ese sentimiento, porque se ha pasado el año y 9 meses prometiendo provincia por provincia cosas que a la larga no van a cumplir. Entonces, préstele atención, presidente, y a sus funcionarios que se acerquen a la población, que bajen más al pueblo y que escuchen más al pueblo. Eso por un lado. Brevemente quiero referirme a lo que está sucediendo en Valladolid, porque ayer pasó un hecho muy lamentable. En menos de una semana hemos visto 2 situaciones bastante lamentables en Valladolid con las embarcaciones que viajan hacia la isla Saona, un polo turístico del país bastante frecuentado por los mismos dominicanos y por los turistas. El pasado martes, una embarcación en alta mar se incendió. Lamentablemente, pues el capitán de esta embarcación el pasado sábado perdió la vida. Pero no bien se estaba empezando a llorar a esa persona que perdió la vida, y ayer una embarcación se volteó. Gracias a Dios, y según se relata en los medios, fue cerca de la orilla. O sea, hay varias versiones, hay 2 versiones que están un poquito confusas porque una la dio la Armada Dominicana y otra le está dando la policía. Y una de las versiones cuenta, hay una persona fallecida, una señora fallecida, y lo que dice una de las versiones es que esta señora, como que por el susto en la orilla, le dio un infarto y se murió. Hay otra versión que dice que la señora murió ahogada. Entonces, esto hace un llamado de atención a las autoridades. Hoy veía una nota de prensa que decía que Medio Ambiente va a investigar lo que está pasando en torno en Valladolid y a las lanchas. Pero más allá de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo tiene que prestarle atención a esto, sobre todo porque en el último año o después de la pandemia se han hecho muchos esfuerzos por recuperar el turismo en el país, y episodios como este dañan todo ese trabajo. El que ha ido ahí a Valladolid, a las zonas donde salen las lanchas, se da cuenta el desorden que hay ahí,
un desorden. Ellos seguro dicen que están organizados a su manera, pero una cosa es que estén organizados y otra es que estén regulados, que sean supervisados. ¿Quién supervisa esas lanchas? Se supone que esa lancha que se volcó ayer, las personas tenían que tener un chaleco salvavidas. Se supone, precisamente por si pasa alguna tragedia de esta, las personas no pierdan su vida. Entonces, ¿quién fiscaliza? ¿Quién supervisa que esas lanchas estén en condiciones? ¿Qué pasó con esa lancha del pasado martes que se incendió? ¿Dónde están los controles? Se le está haciendo este llamado de atención ahora, pero el desorden que hay en Valladolid, cuando usted va a ese muelle donde están todas las lanchas, eso es un desorden. Ahí hay catamaranes en buenas condiciones, pero hay lanchas que se están cayendo a pedazos, que ponen en riesgo la vida de las personas. Y eso a la vista de las autoridades, y nadie le presta atención. Entonces, ministro de Turismo, préstele atención a esto y no espere que la tragedia llegue a un turista para entonces ustedes empezar a actuar. Rumbo de la mañana.